Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa mejor podemos hacer que no sea amar al Señor, ¿verdad? Servirle, vivir por Él y vivir para Él? Gloria a Dios. Traigo saludos de parte de los hermanos en Moca y las gracias por sus oraciones para con ellos. Sigamos orando, ¿verdad?, por la obra allá. Que el Señor les bendiga, especialmente con la petición, la necesidad que ellos tienen de una familia pastoral que esté allí dirigiendo a la iglesia. Gracias al Señor se mantiene un buen grupo de hermanos, fluctúa entre 18, 20, 21 personas, y gracias al Señor están ahí fiel al Señor. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, la última vez que estuve trayendo el mensaje, utilizamos una expresión que había allí en la Biblia en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Hablaba sobre la tierra estaba desordenada y vacía. Esa expresión desordenada y vacía, hicimos una aplicación a la condición mundial, la condición del mundo, pero mayormente nosotros aquí en Puerto Rico. Pues nosotros podemos pensar tal vez en México y en Ucrania y todos estos sitios donde sí hay necesidad de la palabra del Señor, pero tenemos que primero ocuparnos de nuestra Jerusalén, dice la Biblia, y saber que aquí en Puerto Rico hay necesidad, ¿verdad? Porque hay un desorden en este país increíble. Primero de Samuel capítulo 3, vamos a ver otra expresión a la cual queremos llamar la atención. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Aquí en 1 Samuel capítulo 3 dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Todos sabemos que en este capítulo y en este libro de 1 Samuel, el tema, como el pastor nos había enseñado, es el cambio. Aquí vamos a ver el cambio, vemos el cambio de jueces a reyes, ¿verdad? Porque en este tiempo, en la vida del pueblo de Israel, el pueblo estaba siendo dirigido por jueces. Y el último juez, que también era sumo sacerdote, lo fue Samuel en el pueblo de Israel. Después empezó Saúl como rey, ¿verdad? Y así pasó la historia. Pero en este capítulo es donde encontramos el llamamiento de Dios a Samuel para que fuese el líder, el juez, sacerdote en el pueblo de Israel. Y cuando nosotros vemos la historia, capítulo 1 de Samuel, sabemos que Ana, su mamá, era estéril, y cómo la otra esposa de su esposo se burlaba de ella, y ella pues se sentía angustiada porque Dios no la bendecía con un hijo. Pero la Biblia dice que Ana se mantuvo fiel y firme en las cosas del Señor, y Dios la bendijo, ¿verdad? Y le dio un hijo, ¿verdad?, a Ana, la cual lo llamaron Samuel. Y tan pronto Samuel creció, como dice la Biblia, que fue destetado, o sea, ya no dependía de la mamá, ya el muchacho pues podía, ¿verdad?, cuidarse un poquito. Ella lo entregó en el templo, lo dedicó al Señor y lo dejó en el templo para siempre, por decirlo así. Y Samuel fue criado, educado bajo la tutela de Elí y la familia de Elí. Ahora, en esta noche nosotros queremos llamar la atención a un evento que estaba ocurriendo en ese entonces. Y dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 3 de 1 Samuel, hay una expresión allí que dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquel entonces. Escaseaba en aquellos días. No había visión. Y nosotros podemos pensar y meditar si la palabra de Dios en Puerto Rico hoy en día escasea. Pero no solamente en Puerto Rico.
Si la palabra de Dios en mi casa, cuando yo digo en mi casa nos referimos a cada uno deberíamos hacer esta pregunta. En mi casa, la palabra de Jehová escasea. ¿Qué quiere decir escasear? Escasear quiere decir que hay poquito, que no hay mucho, que no hay suficiente, que no hay lo necesario. No hay lo necesario, no hay en abundancia, hay poquito, ¿sí? Pero no es suficiente. Y nosotros queremos meditar y ver lo que la Biblia nos dice, ¿ya?, de por qué la palabra de Jehová escaseaba allí en Israel, y podemos aplicarnos, y queremos, el punto es hacer una aplicación, lo que se llama una aplicación espiritual. Hermano, la Biblia está para nosotros aplicarla a nosotros. De que sea en el Antiguo Testamento, eso Dios se lo dijo allá a Israel, eso Dios se lo dijo allá a fulano, eso el Señor se lo dijo a Sután. Pero si usted le ora al Señor, si nosotros le oramos al Señor, Señor, háblanos con tu palabra, usted va a leer versículos como este. Por ejemplo, mire, una idea. Usted lee el versículo 3, y allí hay una expresión bien interesante, porque el versículo 3 termina diciendo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y uno dirá, ¿y? O sea, la lámpara de Dios, para el pueblo de Israel era una de las cosas más importantes en el tabernáculo, que esas lámparas estuvieran encendidas, igual que el candelabro, ¿verdad? Y algún día pues vamos a hablar acerca de lo que eran las lámparas y el simbolismo que tiene la lámpara, ¿verdad? Y uno puede ver, y para nosotros uno de los simbolismos de la lámpara es la vida. Cuando nuestra vida se acabe, hay algunas lámparas que tienen mucho aceite y pueden permanecer mucho tiempo encendidas, pero hay otras que tienen poquito aceite, pero no solamente el aceite. Hay algunas lámparas que la mecha, acuérdense que la lámpara pues trabajan con mecha, como los quinqués. Un quinqué, usted puede tener un quinqué con una mecha cortita. ¿Qué va a durar el quinqué encendido? Mientras dure la mecha. Pero si la mecha es larga, pues dura más tiempo. Y eso son aplicaciones espirituales que nosotros podemos hacer a nuestra vida. Porque la lámpara del cuerpo es ¿qué? Son nuestros ojos. Los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Y podríamos seguir así hablando de eso, una idea para que veamos, ¿verdad?, cómo podemos aplicar estos versículos, esta enseñanza, ¿verdad?, a nuestra vida personal. La palabra de Jehová escaseaba. Algo que sucede hoy en día en muchos hogares, incluyendo, y vamos a estar enfatizando en esto, porque esto es lo que queremos ver, incluyendo mayormente hogares cristianos. Algo que no debe suceder, pero sucede y está pasando, ¿ya?, de cómo la palabra de Jehová escasea en nuestros hogares, de cómo la palabra y por qué la palabra de Jehová escasea en nuestra vida personal, en mi vida personal. ¿Qué tanta Biblia, qué tanta palabra tenemos nosotros? Nosotros a veces decimos, que dice allí en el Salmo 119, versículo 105, oh, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es cierto. Y volvemos otra vez al versículo de la lámpara. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A mi camino, la palabra del Señor es lumbrera mi camino. Ahora, esa lámpara está alumbrando lo suficientemente brillante y bien para alumbrar mi camino, o porque hay lámparas pues, que alumbran poquito, porque ya Olga se le está acabando, ya la mecha se le está terminando de quemar. ¿Qué tan fuerte está alumbrando esa lámpara en tu vida? ¿Qué tan brillante está esa lámpara en nuestra vida? ¿Qué tan claro estamos viendo el camino, nuestra vida por vivir, para ser guiados por la presencia del Señor? Esa lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Veamos en primer lugar por qué escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Si vamos un par de libros atrás, en el libro de Jueces, te viene para atrás y te va a encontrar con Ruth, libro bellísimo. Y encontramos el libro de Jueces,
en el capítulo 21, que es el último capítulo del libro de Jueces, ¿ya? Y el versículo 25, versículo 24 y 25. Recuerden que en los tiempos de los jueces, lo que estaba pasando era que el pueblo de Israel, Dios lo estaba bendiciendo, pero el pueblo se apartaba del Señor y empezaba a vivir en pecado. Cuando el pueblo vivía en pecado, Dios los castigaba y los sometía en esclavos a algunos de los pueblos ajenos, como a los filisteos, a otros pueblos, ¿verdad? Por un tiempo. Y el pueblo volvía a orar al Señor, y el Señor enviaba un líder, a un juez que lo liberaba con la poderosa mano del Señor, y el pueblo recibía bendiciones, pero el pueblo volvía otra vez en ese ciclo vicioso, de pecado, esclavitud, libertad, bendiciones, pecado, esclavitud, libertad, y así siguió por muchos años. Dice aquí en el versículo 24, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Cada cual cogió para su casa. Versículo 25 dice, en estos días no había reyes, no había rey en Israel, dice ahí. Todavía no se había escogido un rey. Cada uno hacía. Vamos a poner, si hiciéramos una Biblia puertorriqueña, ¿qué diría allí? ¿Ah? Cada uno hacía ¿qué? Lo que le daba la gana. Esa es una versión boricua. Y la entendemos mejor así. Cada uno hacía lo que deseaba, lo que bien le parecía. Y eso está ocurriendo hoy en día. Nuestro país vive cada uno como le parezca, como quiera. Y aún hay cristianos que viven así, como les parezca, como quiera. A mí nadie me tiene que decir si tengo o no tengo que ir a la iglesia. A mí nadie me dice si tengo o no tengo que leer la Biblia. A mí nadie me tiene que decir que yo tengo que orar. A mí nadie me tiene que decir si yo diezmo, ofrendo. A mí nadie me tiene que decir si yo testifico, si yo vivo una vida agradable para el Señor. A mí en mi casa, y cada cual se iba para su casa, en mi casa usted no me... En la iglesia usted me puede decir lo que usted quiera, pero en mi casa no. En mi casa yo hago lo que a mí me dé la gana. Y así hay muchos cristianos. Sacan, digamos, el domingo. Mire, hay una expresión que yo decía antes y hacía tiempo no me acordaba de ella. Que hay muchos cristianos católicos. Cuando yo era católico, yo iba a la iglesia más que una sola vez a la semana. Domingo. E iba a la misa a las 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya a las 9, mira, el resto del día era mío. Yo cumplí. Mi mamá me obligaba a levantarme para ir a la iglesia. Me obligaba. Y mi papá iba a la iglesia episcopal porque él tenía un primo que era el sacerdote de la iglesia. Si no, no iba tampoco. Así, esa es la verdad. Pero tan pronto terminaba la misa, mira, se acabó la iglesia para mí. Se acabó Dios para mí. Y como iba a una iglesia donde no se leía la Biblia, ni se lee la Biblia tampoco, ni nada, mejor, más fácil. Es un cristianismo fácil, barato, económico. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago con mi vida. Y mire, esa es la verdad, o sea, esa es una verdad dolorosa, pero es la verdad. Dios a ustedes, Dios a nosotros nos permite que nosotros hagamos con nuestra vida ¿qué? Lo que queramos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo enseña que lo que no quiero hacer, eso hago, más lo que quiero hacer no lo hago. Indicando y enseñando la batalla, la lucha que él tenía espiritual con las cosas del mundo. Pero así hacemos nosotros hoy en día. Lo que yo debo hacer no lo hago, lo que no debo hacer lo hago. Yo vivo mi vida como me plazca. Cada uno hace lo que desea. Cada uno hace lo que bien le parece. Dice ahí en 1 Samuel,
¿verdad? Una razón por la cual, estamos viendo razones por las cuales escaseaba la palabra del Señor en aquel entonces. Primero, porque cada uno vivía a su manera. Cada persona en el pueblo de Israel, inclusive, y esto es lo que tal vez podría ser lo doloroso, inclusive los líderes religiosos del pueblo de Israel, inclusive los que se supone que estuvieran velando por la vida espiritual del pueblo de Israel, inclusive los que estuvieran buscando la dirección de la palabra del Señor para llevarla al pueblo de Israel. ¿Que ese era quién? Elí. Pero la Biblia dice, vemos allí en el capítulo 3, versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ya Elí estaba ¿qué? Ya estaba viejo. Y la Biblia nos enseña algo bien importante que debemos recordar, que Elí era de la tribu de Leví. ¿Y qué tiene que ver eso? Que Dios había establecido que de la tribu de Leví iban a salir ¿quiénes? Los sacerdotes del pueblo de Israel. Que los varones de la tribu de Leví se iban a constituir como sacerdotes para el pueblo de Israel. Por consiguiente, los hijos de Aarón fueron sacerdotes y así sucesivamente. Por ejemplo, Elí, quiere decir que los hijos de Elí iban a ser ¿qué? Sacerdotes del pueblo de Israel. Y eran los sacerdotes del pueblo de Israel en este entonces, junto con su padre Elí. Y en el capítulo 2, versículo 12, veamos esto, 1 Samuel 2:12 dice, mire qué testimonio a la soltá, como decimos nosotros, a la soltá, mire qué testimonio. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Pero ven acá, usted no me acaba de decir que los levitas eran los sacerdotes. Usted no acaba de decir que los hijos de Leví, que los hijos de Elí eran los sacerdotes del pueblo. Sí, eso es lo que la ley establecía, que los hijos de Elí eran los sacerdotes, y así era. Pero, mira lo que el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. En estos días el pastor está trayendo el estudio de Zacarías. Y el día pasado él trajo un del estudio de que usted podría estar trabajando en el templo, usted podría estar haciendo la obra en el templo, ministrando en el templo, como dice la Biblia, ¿la? Usted puede ser el maestro de la escuela dominical, usted puede dirigir los cánticos, usted puede ser el chofer, usted puede ser hasta el pastor de la iglesia, pero si no conoce a Jehová, ¿no te vista que no va? No eres salvo. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía Elí? Nosotros somos los sacerdotes. Y el pueblo me tiene que ver como sacerdote. Mira, ahí va el hermano tal. Mira, ahí va el maestro de escuela dominical tal. No, mira, ahí va el diácono fulano de tal. No, mira, ahí va el pastor, el ministro tal. Óigame. Pero ¿qué dice la Biblia en Mateo? El Señor Jesucristo dice, apartaos de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué escaseaba la palabra de Jehová allí en Israel? Porque los que se supone que trajeran la palabra, el mensaje de la palabra del Señor al pueblo, no conocían a Jehová. No conocían a Jehová, eran impíos. ¿Qué tan impíos eran? Vamos a ver. Era costumbre de los sacerdotes. Aquí nos da unos versículos que dice lo que era permitido, y después nos da unos versículos que nos enseñan las atrocidades, por decirlo así, que estos jóvenes cometían. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía al Silo. O sea, ese era, por decirlo así, ese era el sostenimiento de los sacerdotes. Los sacerdotes vivían de la ofrenda que se presentaba en el tabernáculo. Eso es cierto. O sea, eso era lo que Dios había mandado, eso es lo que estaba establecido. Pero el punto es este. La carne tenía que estar cocida. ¿Qué vemos aquí? Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. A ese nivel que aún de los sacrificados, de la ofrenda que se traía, no estaban esperando que se cumpliera, no esperaban que se cumpliera el sacrificio, no esperaban que se cumpliera la ofrenda, sino querían que la carne, el problema no era que cogieran la carne cruda, era que tenían que esperar que el sacrificio se hiciera para entonces tomar de la carne, tomar de lo que les corresponde. Pero ellos no, ellos querían adelantarse al sacrificio. Por eso que dice en el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo tú quieres que yo vaya a la iglesia? ¿Tú quieres que yo vaya a la iglesia? Con ese charlatán que tienen ahí. ¿Que tú quieres que yo vaya a la iglesia? Con ese hipócrita que está allí. Con ese buscón. Con ese pillo. No, a mí no me invita a la iglesia. Eso era lo que pasaba en ese entonces. ¿Qué dice ahí? Que los hombres menospreciaban, o sea, tomaban en poco, no le importaba traer la ofrenda, traerla o no traerla, no le importaba traerla, lo que le correspondía a Jehová, no le importaba traerla porque sabían que los que se supone que dirigieran al pueblo en lo espiritual, le iban a robar la ofrenda. ¿Estamos entendiendo? Porque escaseaba la palabra del Señor, porque los líderes espirituales eran unos pillos. Eran unos corruptos. La palabra de moda aquí en Puerto Rico, corruptos. Eran corruptos. Eso de corrupción, eso, mi hermano, se cuela en todos los lugares. No solamente en los políticos, aunque ellos eran también políticos, eran líderes del pueblo, eso cae en la política, pero eran corruptos. Más adelante dice, en este mismo capítulo, versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, adulterio, fornicación. Seguimos aumentando, añadiéndole pecado. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, escucha bien, ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Wow. No querían. Ahora, pregunta que hacemos. En nuestra casa, nuestra residencia, ¿quién es el responsable de que haya alimento en casa? ¿El vecino? ¿El gobierno? ¿Mi suegro? ¿Mis padres? ¿Mis hermanos? No, el responsable soy yo. ¿Quién es el responsable de arreglar lo que se dañe en mi casa? ¿El vecino? ¿El gobierno? ¿Mi padre? ¿Mi suegro? ¿Mis familiares? No, yo, en mi casa. Ahora,
¿Quién es el responsable de la disciplina de mis hijos? No, eso yo se lo dejo a los maestros. Que los maestros le pongan vergüenza a mis hijos. Son mis hijos, pero son los maestros los que están llamados a ponerle vergüenza a mis hijos. No, no señor, no, eso no es así. Eso no es lo que Dios estableció en su palabra. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Quién es el responsable de la disciplina de mis hijos en casa? Yo. Lamentablemente. ¿Ya? Yo. Mira, vamos a ver un par de versículos más adelante. ¿Dónde estoy? Versículo aquí, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 2. Vamos ahí. Versículo, espérate, quiero, para no leer tanto. 28, versículo 28. Ahí está Dios hablándole a Elí a través de un varón de Dios. No dicen el nombre de ese varón de Dios. ¿Tá? Y dice en el versículo 28, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso, llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre, refiriéndose a Aarón, a la tribu de Leví, todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué? Dios le está preguntando a Elí. ¿Por qué? Dios le está preguntando al padre de familia. Dios le está preguntando al líder espiritual del pueblo. Dios le está preguntando al líder político del pueblo, porque él era el juez de Israel, él era el líder político, porque como leímos allí en Jueces capítulo 21, no había rey todavía. Entonces la responsabilidad política caía sobre el sacerdote, que era el juez. Y Dios le está preguntando, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mira, esta parte a mí me da entre vergüenza y dolor. Porque Dios le está preguntando y le está diciendo a Elí, ¿has honrado a tus hijos más que a mí? ¡Wow! ¿Entiendes lo que está diciendo Dios? Esto es palabras del Señor, eso es Dios quien se lo está diciendo a Elí. Dios le está diciendo a Elí, Elí, mira, tú me has quitado la gloria, tú me has quitado a mí la honra, tú me has quitado a mí la alabanza, ya tú no me respetas, ya el pueblo no me quiere adorar, ya el pueblo no me quiere reverenciar, ya el pueblo no me quiere seguir, ya el pueblo no me quiere buscar. Ya el pueblo no quiere saber de mí, el pueblo está haciendo lo que le da la gana. ¿Tú sabes por qué? Porque tú, quien se supone que sea el que le dé palabra al pueblo, estás honrando más a tus hijos que a mí. ¿Serio? ¿Serio? Llegó el domingo. Se levanta papi. Me levanté. El domingo, qué lindo está el día. Muchachos, ¿qué quieren hacer? ¿A dónde vamos? Eso es honrar a los hijos más que a Dios. Eso es honrar a los hijos más que a Dios, que era lo que hacía Elí. ¿Para dónde vamos, muchachos? ¿Vamos al tabernáculo a servir al Señor? Ay, papi, no. Yo me quiero quedar jugando PlayStation. No, papi, mejor me voy para el mall. Yo tengo que comprarle algunas cosas y no tengo tiempo. No tengo tiempo para estar metido en el tabernáculo, no tengo tiempo para estar metido en la iglesia, no tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo ahí. No, vámonos a pasear mejor. Y se van a pasear, o se van para el mall, o vamos a visitar a tía Chancleta, o vamos a visitar a qué sé yo quién. Mira, hay una exhibición. Mire, a mí me gustaría ir a la exhibición de Leonardo da Vinci allí en San Juan. Pero para entrar son 25 pesos. Más 40 de gasolina. Más 15 o 20 de comida. ¿En cuánto me va a salir el viajecito? En 100 billetes. Yo no, yo lo veo por televisión. ¿Serio? ¿Pero qué dijo papi? Los nenes, ¿para dónde quieren ir los nenes?
papi, están dando la exhibición de fulano de tal. Mira, papi, está fulano allá. El conejo malo va a estar filmando autógrafos en Plaza de la América. Vamos para allá y nos damos el paseo de una vez. Y arrancan para Plaza de América a ver al malcriado. ¿Por qué? Porque a los nenes les dio la gana de hacer eso. No a papi. Fue a los nenes. ¿Por qué escaseaba la palabra de Jehová en Israel? ¿Por qué escasea la palabra de Jehová en casa? ¿Por qué escasea la palabra de Jehová en mi vida? Porque le estoy haciendo caso a mis hijos. Yo a mis hijos los amo. Y yo sé que usted como padre también a los suyos. Pero debemos entender esto. Los nenes no mandan en casa. Los nenes no mandan en casa. Así tengan 30 años. Así tengan más canas que yo. Pero mientras vivan conmigo no manden en casa. Lo siento. ¿Por qué escaseaba la palabra de Jehová? Porque el pueblo hacía lo que le daba la gana. Porque los líderes espirituales, los líderes políticos del pueblo de Israel estaban viviendo en pecado, en atrocidad de pecado, haciendo barbaridades. Y el primero, como Dios le dijo a Elí, tú eres el primero porque tú, dice ahí, vamos a leerlo otra vez, esa porción. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Mira, engordándoos, aprovechándote, robando, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios se le está cuestionando a Elí. Dios se le está preguntando a Elí. Los hijos eran unos perversos, unos depravados, como dicen, unos impíos. No conocían a Jehová, no querían saber nada de Dios. Y encima de eso el papá, que era el líder del pueblo, el responsable de mi casa, el responsable en su casa, el responsable en el pueblo, tampoco buscaba del Señor. ¿Por qué escaseaba la palabra del Señor? Si vamos a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, vamos allí. Vamos a leer ese verso. Mateo capítulo 24, versículo 12. El Señor Jesucristo hablando ahí. Dice ahí el Señor, este capítulo 24 es un capítulo tremendo que da mucho testimonio de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro mundo hoy en día. Pero quiero llamar la atención al versículo 11 y 12. Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué falta? ¿Por qué escasea la palabra del Señor? Porque la poquita que hay en casa, la poquita que hay en mi vida, tampoco sirve. Es un engaño de un profeta falso, de un profeta que estoy viviendo bajo un engaño, y hay muchos cristianos que viven un engaño. ¿Tú eres salvo? ¿Conoces a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, qué bueno, gloria a Dios, alábalo. Pero acuérdate, si peca, hasta ahí llegaste con la salvación. Y la persona vive con ese engaño, con esa mentira, de que el día que no puedo fallar, tengo que mantenerme ahí derechito, tengo que mantenerme, como él dice, tengo que mantenerme santo, no puedo decir, mire, no puedo, ni siquiera puedo tener un mal pensamiento, porque a la vez que tengo un mal pensamiento, hasta ahí llegué. Dios deja de amarme, Dios deja de ser mi padre, dejo de ser hijo de Dios. ¿En dónde la Biblia dice eso? Eso no lo dice en ningún lugar. Pero lamentablemente, con ese chispito, con esa porquería, hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que se conforman con eso, que viven en esa mentira, que viven en ese engaño. Mira lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Cuál maldad? Bueno, estamos hablando de Elí. Estamos hablando de los líderes religiosos. ¿Qué sucede? Mire, yo no sé si a usted, ¿qué usted piensa, qué usted siente? Pero a mí me da
entre vergüenza y coraje. La combinación es loca. Cuando yo oigo decir, arrestaron al pastor fulano de tal por violar a una niña, arrestaron al pastor fulano de tal allí, el pastor tiene un pleito de ley 54 con su esposa, la esposa lo está demandando. Mi hermano, a mí me duele, porque usted sabe cuál es el problema. Que entonces los enemigos empiezan a decir, todos son iguales. Todos son iguales. Todos cogían de la misma pata. Todos son unos corruptos. Todos son malos. Ninguno sirve. Yo por eso no voy a la iglesia. Yo por eso no me siento a escuchar a ninguno. Yo por eso no le hago caso a nadie. Y después que me vengan a pedir, chavo, que se vayan a trabajar, es lo que tienen que hacer. Porque yo me mato y yo me reviento trabajando para venir a mantenerle a ese vago. Que se vaya a trabajar, lo que tiene que hacer. ¿Por qué escasea la palabra del Señor? Por eso. Porque dice ahí, por haberse multiplicado la maldad, dice ahí, el amor de ¿cuántos? De muchos. Gloria a Dios que son muchos. Y usted dirá, pero ¿cómo que gloria a Dios porque son muchos? Porque gracias a Dios no son todos. Amén. Usted se imagina si el versículo dijera todo. Usted es un corrupto entonces. Cada uno de ustedes son unos corruptos. Pero dice ahí que el amor de muchos se enfriará. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la maldad. Pero hay muchos cristianos que dicen, ay, yo no entiendo por qué Dios permite eso. Pues mira, criatura, siéntate a leer la Biblia y tú vas a entender por qué Dios permite que sucedan tantas calamidades en este mundo. ¿Por qué Dios permite que ese hombre pueda matar a esa criatura? Ay, yo no entiendo. Pero ¿por qué no lo entiende? Siéntate a leer las Escrituras y tú vas a entender por qué. ¿Por qué Dios permite que hayan guerra? ¿Por qué Dios permite que hayan terremotos? ¿Por qué Dios permite que haya destrucción en este mundo? ¿Por qué la gente se está matando? ¿Por qué tanto odio? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Dios no pone su amor? Algún día lo va a poner. Se preocupe, cógalo con calma. Como le dijo Jesucristo a Pedro, velad y orad. Eso es lo que nos toca hacer, velar y orar. Por culpa de la maldad, el amor de muchos se enfría. Por culpa de la maldad. Y no solamente la maldad en el mundo, la maldad en las congregaciones, la maldad en los hogares. ¿Por qué hay maldad en los hogares? Volvemos otra vez, porque no conocen al Cristo de la gloria. Y prefieren vivir su vida como les dé la gana. Hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? No te preocupes, yo lo resuelvo ya mismo. Espérate, ¿dónde puse el cañón? ¿Dónde puse la pistola? No te vayas, ya mismo lo resolvemos de 3 plomazos. Tengo un problema con el vecino, no te vayas. Si me diste, no te preocupes, ya mismo resuelvo el problema. Y va a buscar el cañón y ahí se acabó el problema. No se acabó ningún problema. Le añadiste otro a tu vida. Tengo problemas con mi esposa, me voy a divorciar. Ah, qué fácil. A la linda. Se acabó el problema. Nos divorciamos. Tú coges tu camino, yo cojo el mío. Y mira, cada cual hace lo que le dé la gana. Y ese es el problema. Cada cual hace lo que le dé la gana. No se sientan a buscar del Señor. No buscan consejo de la palabra de Dios. No se sientan a leer la Biblia. Mucho menos sacan tiempo para orar y presentarle las situaciones al Señor de la gloria. ¿Por qué escasea la palabra del Señor? Porque por culpa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Nos alejamos de la cosa del Señor. Ahora, ¿qué sucede si escasea la palabra del Señor? Usted va allí a Mateo capítulo 25, capítulo más adelante de donde estamos, y vamos a encontrar la parábola de las 10 vírgenes. Y la Biblia nos enseña, como leemos allí, versículo 2, va al versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, volvemos otra vez, hermano, hablamos de las lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran como
prudentes. Y 5 eran ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Les escaseó el aceite. ¿Sí? Porque la Biblia dice, las malas prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se escaseaba. Mi hermano, mire, cuando escasea la palabra del Señor en nuestra vida, usted y yo perdemos de muchas y bellísimas bendiciones. Para que usted tenga una idea, en las bodas del pueblo de Israel, cualquiera podía ir. No necesitaba una invitación especial. Lo único que tenía que estar pendiente, y la parábola nos lo enseña, tenía que estar pendiente a cuando pasara el novio, porque se hacía lo que llama una caminata, una procesión. Pasaba el novio a buscar a la novia a su casa, y ellos después iban a la casa en donde iban a vivir, y allí hacían la fiesta, la ceremonia de boda, la fiesta de boda, que duraba ¿cuántos días? 7 días. Óigame, usted sabe lo que había que gastar, ¿la? Para estar 7 días ahí alimentando a toda esa gente. ¿Sí? Y allí se hacía la boda. Pero si usted quería participar, lo único, como decimos, y como enseña aquí el ejemplo, tenía que estar listo, preparado, para que cuando llegara el novio se fuera con él. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que usted y yo necesitamos conocer al Cristo de la gloria, estar preparados ya conociendo al Cristo de la gloria, para que Él, cuando venga por su pueblo, nos vayamos con Él. ¿De cuántas bendiciones? Y mire, y bendiciones aún hoy en día nos perdemos, porque escasea la palabra del Señor. Estas bodas, estas vírgenes se perdieron, estas 5 vírgenes se perdieron de la boda. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes en conseguir más aceite. El aceite en la Biblia simboliza eso mismo, la palabra del Señor, pero también simboliza la presencia del Espíritu Santo en uno. Y nosotros necesitamos, como dice Efesios 5:18, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Como la lámpara quiere durar más tiempo, pues mientras más llena esté, más tiempo dura, más resiste. Si falta y escasea la palabra del Señor en nuestra vida, hermano, perdemos de muchas y hermosas bendiciones. En Efesios capítulo 6, nos enseña allí el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, donde nos habla el apóstol Pablo acerca de la armadura de Dios, la cual Él nos invita a ponernos todos los días, cada día, ¿verdad? Ceñirnos con la armadura del Señor. Dice allí en el capítulo 6, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. O sea, imagínense que usted va a una guerra, a una batalla, en aquel entonces que era a espada y flecha y escudo y todas esas cosas, pero que el enemigo viene contra usted con una espada como un palo de escoba de larga y afilada por los 4 lados. Y usted va en contra del enemigo con un cuchillo de untar mantequilla. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Ah? ¿Quién tiene? El enemigo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tomar, la expresión, el mandato es tomar, o sea, tener con nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Como dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que meternos dentro de ella. Si nosotros no escudriñamos, no nos metemos dentro de la palabra del Señor, no escarbamos en la palabra del Señor, no la aprendemos, no la memorizamos. Como dice allí en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Cuando está dándole el mandato a los padres, enséñale a tus hijos
y enséñala a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escríbela en los dinteles de las puertas, escríbela en las paredes de tu casa, en todas partes, que escriba que de la palabra, que en todo lugar, cuando vean, lo único que vean es que palabra de Jehová en todo lugar. Amén. No puede faltar. Si falta la palabra del Señor, si escasea la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, vamos a estar indefensos, el enemigo nos va a ganar. Acuérdate que Satanás, como dice Pedro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el león no ataca a una presa que se sabe defender. No ataca a uno que se sabe defender. Es listo, ¿sabe lo que hace? El león deja pasar la manada. Pasa, escondido allá. Pasa, ajá, sí, ajá. Ahora vienen los enfermos. Ahora vienen los débiles. Ahora vienen los que están rezagados. Y a los que están atrás, él no ataca al que va al frente. Él no ataca al que está en el medio. Él ataca al que se quedó atrás. Al débil, al enfermo. Y si nosotros nos debilitamos, si nosotros nos enfriamos, si usted se enfría, le va a dar catajo espiritual. Y no podemos estar indefensos en este mundo. Si usted va allí a 1 Samuel, volvemos atrás a 1 Samuel en el capítulo 4. Vamos al versículo 2. 1 Samuel capítulo 4, verso 2. ¿Qué está pasando ahí? 1 Samuel, ahí vemos a Samuel hablándole a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque era tiempo de que Israel saliera a la batalla contra los filisteos. Y en el versículo 2 dice, los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué no hay triunfo en nuestra vida? ¿Por qué no vemos la mano del Señor obrar? ¿Por qué no vemos las bendiciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando? La palabra de Jehová estaba escaseando. Y sigue allí la palabra del Señor enseñando de lo ocurrido. En el versículo 4 dice que el pueblo, envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová. Ahora sí, el arca del pacto, porque ese era el símbolo de ¿qué? De la presencia del Señor en medio nuestro. Ahí está el pueblo de Israel trayendo el arca. Ahora es que vamos. Ahora es que el Señor va a derrotar. Ahora es que el Señor nos va a dar la victoria. Y ahí andando con el arca camino a la batalla. Qué chévere, qué bueno. Ajá. Y dice ahí, versículo 4. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli. Oye, es que uno dice, pero ven acá. ¿A quién? ¿A quién? Dice ahí. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahí estaban. ¿Quiénes? Los que se robaban las ofrendas. ¿Quiénes? Los que se acostaban con las mujeres que velaban en el templo. ¿Quiénes? Lo que dice allí en el capítulo 2, versículo 12, que no conocían a Jehová. ¿Y estaban dónde? Ahí. Mira, aquí, ahora que vamos, triunfo es nuestro, ahora, Porque se creían. Mire, es como hay una canción de Rubén Blades, que él dice que cumpliendo un mandamiento se cree que cumple los 10. O sea, creían que ahora viene el arca y vienen los líderes del pueblo, los líderes espirituales del pueblo, ahí los líderes, Ofni y Finés, vienen con el arca del pacto. Verso 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Me dice el gozo y la alegría que tenía esa gente, porque ahora sí que vamos a vencer. Y ese era el deseo.
Y ese era el temor que cayó a los filisteos, porque cuando los filisteos oyeron eso y supieron que el arca de Jehová estaba allí en la presencia del pueblo de Israel, temieron y se asustaron. Y dice el versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Ganaron, con todo y arca. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Habría que sumar los que iban a caballo tal vez, los que iban en los carros, ¿verdad? Que también habría que sumarlo. Y esto es lo más triste, esta fue una de las situaciones más dolorosas, más vergonzosas que el pueblo de Israel vivió en toda su historia. El arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Mire, al pueblo de Israel no le daba vergüenza que se murieran los dos pillos esos, los dos corruptos. A lo mejor algunos decían, ay, qué bueno, pero les dolió que por culpa de esos dos corruptos, Dios no le dio la victoria al pueblo de Israel, porque no quisieron buscar del Señor. Y siguió la batalla, como dice ahí en los próximos versículos. El versículo 13 dice, cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Temblando por causa del arca de Dios. Y uno le pregunta, ven acá, ¿por qué estaba temblando? ¿Por qué estaba temblando? Si no era el arca el símbolo de victoria, no era el arca la presencia de Dios en el pueblo de Israel, no era el arca el testimonio de Jehová que le iba a dar la victoria en contra de los enemigos, lo que había sucedido anteriormente, que con la presencia del arca el pueblo de Israel tenía la victoria porque Dios le daba la victoria. Pero en este momento Dios no le quiso dar la victoria. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que le daba la gana y había pecado en el pueblo de Israel, especialmente en los líderes, en la casa de Elí, con Ofni y Finés. Y dice allí que allí estaba Elí, sentado en una silla. Y cuando yo lógico que está sentado en una silla, yo pienso, bueno, el hombre está allí, un poco confiado, aunque dice que temblando por causa del arca. Dice que llegó aquel hombre a la ciudad y dada la nueva, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención, miren lo que dice aquí la Biblia, aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Y usted dirá, ven acá, pero Elí no se murió cuando supo la noticia de que sus dos únicos hijos amados, a quien él apreciaba y quería mucho, los mataron en batalla.
La vergüenza había venido a la vida de Elí. Y a él le daba más vergüenza y más pudor que hubieran robado el arca, que sus 2 hijos hubieran muerto en batalla. Pero Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su palabra. Dios los mató a los 3. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron hacer lo que les daba la gana y prefirieron vivir en pecado y no buscar de la presencia del Señor. No darle la honra y la gloria al Señor. Y por eso escaseó la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, podemos ver algunas exhortaciones que la Biblia nos da. Algunas exhortaciones que la Biblia nos da que nos puede ayudar a evitar que la palabra de Jehová escasee en nuestra vida, en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro país. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. ¿Por qué escasea la palabra del Señor en tu vida? ¿Por qué escasea la palabra del Señor en tu casa? Porque a lo mejor, no estoy diciendo que sea así, pero una gran posibilidad, a lo mejor has dejado tu primer amor. Y al haber dejado tu primer amor, has permitido que el pecado entre en casa. Has permitido que el pecado entre en tu vida. Hemos permitido que el pecado nos inunde. Y nos hemos alejado de la presencia del Señor y no queremos saber de Dios, no queremos venir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos hablar del Señor, no queremos escuchar nada del Señor. Pero sí queremos que el Señor nos bendiga, sí queremos que el Señor nos dé la victoria, como quería Elí. Elí quería la victoria. Pero Dios solo había dicho que no le iba a dar la victoria a Elí. Pero nosotros podemos evitar. Y como dice el versículo 5, recuerda hermano, recuerda hermana, recuerda que, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? ¿Sí? Mire, un cristiano que no asiste a la iglesia regularmente, no lee la Biblia regularmente, no ora regularmente. Esos son los resultados. Esos son los resultados. ¿Usted quiere tener bendición? Pues mire, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿usted quiere que abunde la palabra del Señor? Pues venga a la iglesia a escuchar palabras del Señor. Venga a la escuela dominical a escuchar palabras del Señor. Y si tiene alguna duda para el maestro, no, aguántate maestro, explícame eso otra vez. Y pregunte, y escudriñe, y salga de duda. Y salimos de todo error. Pero si no, mire hermano, si usted como cristiano, y aunque usted venga fielmente a la iglesia, y usted tiene alguna duda porque el predicador, el pastor, dijo algo que usted no entendió, el maestro de escuela dominical enseñó algo que usted no entendió, y usted y yo nos vamos para casa con esa duda, no crecemos. Va a haber un hueco, va a haber una endija que hay que llenar. Y si no la llenamos con la palabra del Señor, la vamos a llenar con algún error. Porque necesitamos llenarla con la palabra del Señor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntete y haz que las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué hacía usted cuando usted se acuerda de su primer? Es como, ¿qué hacía usted cuando usted se convirtió a Jesucristo? Cuando usted conoció al Señor por primera vez. Tal vez había ese fervor en su vida, de leer la Biblia, de orar, de estar y compartir con los hermanos, de visitar a alguien, de hablarle a la gente de Jesucristo, visitar a los enfermos en el hospital, visitar a los huérfanos, a las viudas. Esa es la verdadera religión, dice el libro de Santiago. Usted dirá, que yo no sé ganar almas. Pues venga a visitar y aprende. Yo aprendí a ganar almas ganando almas.
¿Cómo usted aprende a coger bicicleta? ¿En patines? ¿Ah? ¿Usted puede aprender a coger bicicleta en patines? No, no se puede. Tenemos que aprender a coger bicicleta como trepándonos en la bicicleta. Ay, pero ¿y si me caigo? Pues te levantas y sigues pedaleando. ¿Y si me caigo? Te vuelves a levantar y sigues pedaleando hasta que aprendas a coger bicicleta. Ah, que yo no conozco la Biblia. Pues siéntate a leerla. Siéntate a leerla. Yo no sé el plan de salvación. Siéntate a leer la Biblia. Leamos la Biblia. Ahí está el plan de salvación. ¿Está en dónde? En la Biblia. En la Escritura. ¿Cómo yo puedo exhortar? A mí me gustaría visitar a un hermano, una hermana y exhortarle porque está... ¿Qué necesito hacer? Aprende las Escrituras. Apréndete la Biblia. Ay, mire, la bendición de las Escrituras de la Biblia hoy en día son muchas. Las Biblias te traen ¿qué? Diccionario, te traen ¿qué? Referencia, te traen concordancia, te traen temas, temas, o sea, bosquejos de temas, te traen versículos de sugerencia. Yo tengo una Biblia en casa que me dice, ¿cómo hablarle a una persona que está enferma? Y él me da algunos versículos que me pueden ayudar a mí, me da una idea de cómo hablarle a una persona que está enferma. Pero si no lo hago, pues mira, si no me siento a leer la Escritura, pues me va a faltar la Escritura en mi vida. Y yo mismo en mi vida personal voy a estar enfermo, voy a estar indefenso, voy a ser un imprudente, voy a ser un necio. En el versículo 10 de ese mismo capítulo dice, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Es que a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza salir de casa con la Biblia. Pues me da vergüenza que los vecinos me vean. Yo cuando pongo música cristiana en casa la pongo bajito para que los vecinos no escuchen. Ese es el problema. Póngalo alto. No es que haga un escándalo. No es que vaya a bocetear por ahí. Pero mire, que lo escuchen los vecinos. ¿Por qué no? ¿Por qué los vecinos no se pueden enterar que usted es cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros familiares, nuestros tíos, abuelos, suegros, suegras, que sea, no se pueden enterar de que nosotros le pertenecemos a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos está malo que nos digan fanáticos? No le estaba malo cuando te decían fanático del partido tal, pero sí te está malo cuando te dicen que eres fanático de Jesucristo, que eres fanático de la iglesia. Tú eres loco con la iglesia, eres loco metido allí en ese lugar. Y está bien. Yo no me meto a la iglesia porque se me llena la casa de esa gente y no quieren salir de mi casa. Mire, yo prefiero tener la casa llena de cristianos y no tenerla llena de bojachos que me estén rompiendo y ensuciando todo en la casa. Y como dice la Biblia, y lo dice la Biblia, y ligándome a la mujer. Usted tiene la libertad de escoger. Está lleno de la palabra del Señor. O ser cobarde. Usted puede ser fiel, que dice ahí en el versículo 10. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo usted y yo debemos serle fiel al Señor? Hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Pero cuando escasea la palabra del Señor en nuestra vida, la fidelidad se enfría y nos apartamos de la fidelidad del Señor. En el capítulo 2, versículo 13, dice ahí, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No niegues la fe. En Judas, versículo 3, en el libro de Judas, vamos ahí un momentito, una paginita para atrás. ¿Qué dice ahí el versículo 3? Judas, ¿dónde está Judas? Aquí está.
Verso 3. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted y yo tenemos que contender por la fe. ¿Qué quiere decir contender? En español puertorriqueño, embrujarse a los puños. Una batalla, tenemos una contienda. Usted y yo tenemos una contienda todos los días contra nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es carne, no es carne y sangre, como dice el apóstol Pablo. Nuestros enemigos son las potestades que están en lo espiritual. Nuestra batalla es contra Satanás y sus seguidores. Y lamentablemente pues Satanás utiliza a gente que amamos, a familiares que amamos. Pues como dice Mateo capítulo 10, los enemigos del hombre son los de su casa. Porque se convierten en instrumentos de Satanás para ¿qué? Destruir nuestra fe, aplacar nuestra fe, enfriar nuestra fe. Pero mi hermano, mire, usted quiere evitar que la palabra del Señor escasee en tu vida, no niegues la fe. Contiende por ella, defiéndela. Aprende, métete en la Escritura, no te apartes de ella. Y aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, a ver si estamos por aquí. A ver si. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guarde la palabra del Señor, guarda la palabra de paciencia, de amor, de gracia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén, mantén, quédate con ella, no la suerte. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si usted y yo, mi hermano, permitimos que la palabra del Señor escasee en nuestra vida, mi hermano, perdemos, como decía ahorita, perdemos bendiciones. Hay coronas, hay premios, hay galardones. Verso 11 dice, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, no permita que la palabra escasee en tu vida. Mire, es como una fogata. Es como una fogata. Una fogata, si usted la quiere mantener encendida, y si usted está en el campo, especialmente en países donde hay fieras en el campo, lobos y cosas de esas en el campo, ya, usted tiene que tener una fogata de noche que esté bien encendida, que alumbre bien. Pero para mantenerla encendida, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que echarle leña, tiene que echarle combustible, o sea, cosas que se quemen, para que le permita a esa fogata permanecer encendida. Pero si usted cuando necesita, entonces si vienen las fieras y usted empieza a apartar las brasas, a separar las brasas, ¿qué va a hacer la fogata? Se apaga, se enfría. Y el enemigo te va a atacar. Si usted quiere que el enemigo se aleje, sométete a la palabra del Señor. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios y resistid. ¿A quién? Al diablo. Y entonces él va a huir. Yo me tengo que someter, yo me tengo que humillar a la palabra del Señor, me tengo que humillar a la presencia de Dios para evitar y hacer que el enemigo huya de mí. Yo, mientras más cerca, mientras más junto, mientras más cercano, mientras más allegado yo esté a la palabra del Señor, mi hermano, más victorioso vamos a ser. No permita, mi hermano, mi hermana, que la palabra del Señor escasee en tu vida. Amén. Vamos a orar y pues invitamos al pastor a traer otro cántico. Eterno glorioso Padre nuestro, gracias volvemos a darte, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tus palabras.
Gracias porque tenemos la oportunidad, la libertad de escudriñarla, de examinarla, pero sobre todo de aprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Bendice cada hermano y hermana aquí presente, mi Dios, derrama ricas bendiciones sobre ellos y ayúdanos, como hemos meditado en tu palabra, a evitar que la palabra tuya escasee en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, gracias Evelio. Vamos a empezar, vamos a cantar este último himno y después despedimos y nos vemos el martes en el culto de oración.